Buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Vamos a pasar al tiempo de la escuela dominical. Como ya recuerdan, estamos en el tema 15 del libro de Teología Bíblica, Doctrina Cristiana, de Wayne Grudem. Estamos en el tema que es la santificación y que es la perseverancia. Vamos a orar para comenzar el tiempo y luego vamos a comenzar a desarrollarlo. Ya esta es la última sesión teórica, así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de todos los domingos, Señor, poder tener tiempo para escudriñar tu palabra, Señor, en diferentes, Señor, temáticas, Señor. Pero especialmente, Señor, porque estamos conociendo más de ti, Señor. Cada domingo, Señor, vamos dándonos cuenta, Señor, las áreas en las que tenemos que crecer, Señor, las áreas en las que aún, Señor, no hemos entregado, Señor, completamente nuestras cargas, Señor. No hemos puesto, Señor, en tus manos, Señor, esas áreas. Y ayúdanos, Señor, a ver y entender, Señor, con ojos espirituales. Y poder, Señor, ser libres, Señor, como la enseñanza de hoy, Señor, nos va a mostrar, Señor. Tu palabra misma nos llama, Señor, a la santificación, Señor. Un proceso, Señor, continuo. No es algo, Señor, que podamos alcanzar, Señor, de forma rápida, Señor, ligera, sino que lleva, Señor, realmente toda nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Ruego, Señor, que tú me uses como instrumento, Señor. Y que todo lo que yo diga, Señor, realmente esté amparado en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, todos los verdaderos cristianos deben esperar seguir creciendo en la santificación. Así como estábamos en la oración, decimos que vamos a crecer en santificación toda la vida. Pero dentro del libro que estamos estudiando hay unas preguntas interesantes ahí que nos podemos hacer en algún momento. Dice, ¿qué tal si ese proceso llega a su fin? Es decir, hay un momento en el que la santificación se detiene. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que nosotros, que una vez fuimos cristianos, ya no lo somos. ¿Se imaginan? O sea, en resumen, en el fondo hay una pregunta bastante simple. La raíz de todas esas preguntas es la siguiente: ¿podemos realmente perder las bendiciones de nuestra salvación? La respuesta es simple: no, no se puede. Entonces el proceso de santificación no se va a detener. No es algo que podemos alcanzar, no es algo que rápidamente podemos llegar y decir, bueno, ahora sí ya soy completamente santo. Ahora bien, como aprendíamos el domingo, la santificación es un proceso. No es algo acabado. Decía en la escuela dominical anterior, la santificación se refiere al proceso mediante el cual una persona es apartada para el servicio de Dios y se transforma para reflejar más plenamente su carácter, es decir, el carácter de Dios. Este proceso implica tanto una obra divina como una respuesta humana. Entonces tenemos dos áreas, dos responsabilidades. El Espíritu Santo, que es el que nos guía, pero también una respuesta humana. No es solamente sentarnos. Decía un hermano que estaba ahí en la iglesia madre, nos sentamos ahí, nos acostamos en una máquina y nos tomamos una piña colada y ya el proceso de santificación ocurre. Esas cosas no pasan. Hay una respuesta humana, tenemos que actuar, hay cosas que tenemos que hacer. Entonces, dos conceptos importantes a recordar. Primero, en el tema anterior, en el tema 14, hablamos de la justificación. La justificación es instantánea. Somos declarados justos por creer en Cristo. Entonces eso es automático. ¿Sos salvo o no sos salvo? Pero la santificación es progresiva. A medida que vamos creciendo, a medida que andamos el camino, nosotros vamos a irnos haciendo santos más santos. Así que, ¿perdemos la salvación? No. Somos tan salvos como el día que creímos. Pero la santificación se va viendo a través de todo ese proceso. Así que, dice, proceso mediante el cual una persona es apartada para el servicio a Dios y se transforma para reflejar más el carácter de Dios. Entonces eso tiene que ser algo cotidiano. Es posible que cuando ustedes comiencen a mostrar la piedad
o mostrar más el carácter de Cristo, entonces la gente te va a comenzar a decir, sí, es que vos sos santo, es que ahora vos ya no te pegas ilegalmente al servicio de energía, ya no tenés una conexión ilegal en tu casa, pues es que ahora sos santo. En el fondo, ellos, las personas que nos dicen eso, lo que quieren es como decirnos que, o sea, nos estamos llenando de orgullo. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Estamos reflejando más el carácter de Cristo. Estamos transformándonos en alguien que somos apartados para el servicio de Dios. Así que muchas personas en nuestro alrededor, donde nosotros vivimos, miramos que tienen conexiones ilegales. Y cuando vos le decís, pero una conexión ilegal es algo que ofende a Dios. No, te dice, pero si ellos son más ladrones. Unión Fenosa roba más. ¿Qué le puedo hacer yo con que tenga ahí una conexión? Pero es que no estás comparándote con Unión Fenosa. Tu estándar es Cristo. Y eso es robo. Simple. Entonces, pedirle a Dios sabiduría para hablarle a estas personas y decirle eso. Ya en más de una ocasión nos ha tocado y lo que nos dice, sí, es que ustedes son santos, es que ustedes son extremistas. No ser extremistas, es reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida cotidiana, porque al final de eso se trata. Así que todos los que son verdaderamente cristianos serán guardados por el poder de Dios y perseverarán hasta el fin de sus vidas. Entonces, aquí viene el otro concepto que estamos estudiando, la perseverancia. ¿Cómo pasa eso? Entonces, ¿cómo sabemos si somos verdaderamente creyentes, que somos verdaderamente cristianos? Así que en otro de los conceptos que miramos el domingo pasado, lo decía J.C. Riley, la santificación es la obra del Espíritu Santo, quien nos guía y nos fortalece para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, como vemos al final, hay una obra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va llevando, nos va guiando, nos va fortaleciendo para vivir una vida que le agrada a Dios. No es algo que viene directamente de nuestro intelecto y nosotros hacemos. El Espíritu Santo es el que nos va llevando. Así que, vamos a leer 2 de Pedro. Vamos a buscarlo por acá. Si me acompañan, 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Entonces dice 2 de Pedro 1, del 5 al 7, dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, fíjense bien, habla de la diligencia de quién, del creyente. Es el creyente el que va a obrar con diligencia. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ahí. Hasta ahí como el antepenúltimo libro de la Biblia por ahí. Ya casi al final. Entonces dice, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, la fe ya la tenemos. La fe es la fe salvífica, por la cual somos justificados. Dice, añadan a su fe, que es algo que ella tiene, entonces vamos a añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y el 8 dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles. Hay resultados. Hay resultados. Y esos resultados son la santificación de la que estamos hablando. Estamos siendo más y más y más apartados para reflejar más y más el carácter de Cristo. Así dice, ¿qué tal si algunos pretenden vivir en la fe, pero viven en activa rebelión contra Dios? Definitivamente se contradice lo que está enseñando aquí Pedro. Porque dice, a la fe, que ustedes ya tienen fe, van a añadir virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Todo eso se va a añadir. Entonces, no puede ser que una persona que dice que vive en la fe se mantenga en rebelión contra Dios. Eso no puede pasar. Así que, dice, respecto a tales casos, tenemos que decir que solo los que perseveran hasta el final son verdaderamente cristianos. Entonces, la perseverancia es una muestra
de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero también es una muestra de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Eso es algo que va de la mano. Así que como hijos de Dios tenemos el privilegio de una relación íntima con Dios, a quien podemos llamar nuestro Padre. Así que el Espíritu Santo, quien produce la conciencia de esa relación, de esa filiación y la actitud que corresponde a hijos. Así que como hijos ya tenemos una forma de actuar, una forma de interactuar con Dios a nivel vertical, pero también a nivel horizontal. Y era lo que mencionaba, ¿no? Que lo paró la policía. Sí, no se preocupe, yo le he ido para el fresco, policía, y quíteme ahí, no me ponga la multa. Yo le he ido a usted y usted me ha ido a mí. Esas cosas no son actitudes de un hijo de Dios. Si cometiste una falta, pues asuma la falta. Y si no, igual, que te ponga la multa y Dios se va a encargar de lo demás. Y ya sabemos que son cosas que nos pasan casi que a diario, o casi que a diario miramos ese tipo de situaciones. Pero la actitud realmente es una actitud que agrade a Dios. Así que para conseguir la santidad, el verdadero cristiano tiene que poner de su parte. Si podemos revisar en varios pasajes de la Biblia, podemos encontrar a Pablo escribiendo, por ejemplo, en 1 Corintios 9:26, Pablo dice, peleo, corro, golpeo mi cuerpo. Está actuando, el Espíritu de Dios está obrando en él. En 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos nosotros mismos, trabajemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Está actuando. El poder de Dios está actuando a través de la persona, a través del creyente. Y es algo que Pablo nos invita, hagamos. También el autor de Hebreo, en Hebreos 12:14 dice, procuren la santidad. La santidad es algo de la imagen de Cristo que puede ser vista y observada por otros en nuestra vida privada, en nuestros hábitos, nuestro carácter, nuestras acciones. Mientras que nuestros familiares y amigos no vean ninguna mejora ni un incremento en la santidad en nuestra vida cotidiana, le estamos haciendo un daño inmenso a la causa de Cristo. Tiene que verse. Aunque se burlen de nosotros, digan, sí, es que ustedes son santos. Sí, soy santo, soy apartado para el servicio de Dios. Eso es lo que tiene que ocurrir. Así que cuando nos den ese tipo de expresiones, no se pongan tristes, no se enojen, no se molesten. Dele gracias a Dios porque la gente está viendo que hay algo que está inquietándolos en su vida. Algunos lo pueden hacer en tono de burla, pero en el fondo, les aseguro que quisieran ver esa obra de Dios en ellos también. Pero esa obra de Dios está reservada para los hijos. Así que en una ocasión alguien hablaba conmigo y yo le decía que era alcohólico, se molestó conmigo, pero es cierto, es alcohólico. Y entonces comenzó a ofender y no sé cuántas, y él, que los pastores y que esto. Y entonces le digo, te aseguro que si tu esposa viera lo que vos ves en los otros hombres, en los pastores o en los líderes de las iglesias, de la iglesia sana, te aseguro que fuera feliz. Me cortó el chat y no volvió a hablar en la vida. Pero les aseguro que en el fondo, la esposa de esta persona quisiera ver eso. Quisiera ver a un hombre redimido, quisiera ver a un hombre humilde, a un hombre sano, porque finalmente una persona que está inmersa en el alcoholismo es eso, una persona enferma. Pero no lo vio de esa manera, sino que se molestó, pero al final es la obra de Dios, no es mi obra. Lo que estoy llamado yo es a mostrar el carácter de Cristo. Así que veamos en Hebreos 6:1, que está ahí cerquita de Pedro. Vamos a ver qué dice Hebreos 6:1. Dice Hebreos 6:1,
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Ok? Dice, avancemos hacia la madurez. Hay otras versiones que dice sean perfectos, pero ahí lo que básicamente es eso, avanzar en la madurez. Y eso significa que, insisto, tenemos que actuar. Igual en 2 Corintios 13:11 dicen crezcan hasta alcanzar la madurez, igual que en Hebreos 6:1. Así que, y como pueden ver, muchos de estos textos están acá en el Nuevo Testamento, pero por allá en Job 17:9, Job menciona también en lo mismo. Dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino. ¿Qué camino creen ustedes que es? El camino de la santificación. Ese camino está ahí y cada uno de nosotros va a ir caminando en esa dirección. Así que les puedo asegurar que solo los que son rescatados por Dios a través de Cristo caminarán por ese camino y descubrirán que es un sendero de separación del mundo. Caminar por ese camino es un sendero de separación del mundo. Ya no nos hacen gracia los chistes de doble sentido, ya no nos hace gracia burlarnos de una persona que tiene alguna dificultad. Ya no le vamos a hacer caso al vecino que dice, resolvamos esto, dale una coima ahí al policía que no te deje ir si vamos a llegar tarde. Que esas cosas no pueden pasar. Entonces, como pueden ver, este sendero es un sendero de separación del mundo. Así que, cuando dice que el creyente proseguirá su camino, ¿a qué se está refiriendo? El hombre que ha sido justificado por Dios tiene un camino propio, no el camino de la carne ni el camino del mundo. Es un camino que el mandato divino le ha enseñado y en él camina por fe. Así que solo los que son rescatados caminarán este camino. Y lo interesante de la declaración de Job es que dice, proseguirá su camino. No se regresa, no salta ningún cerco, no se desvía a la derecha ni a la izquierda, no descansa, quedándose sin hacer nada, no desmaya, ni dejará de andar su camino. Le resultará muy difícil continuar, pero tendrá una resolución del poder de gracia interior. Es posible que no siempre viaje a la misma velocidad, pero sí se va a mantener en el camino. No siempre vamos a ir a la misma velocidad. Hay momentos en los que este proceso de santificación, ese proceso de separación del mundo y de sus enseñanzas, nos va a separar rápido, otro va a ser un poco más lento. Pero al final la declaración de Job dice, va a seguir el camino. Va a seguir el camino. Aunque vaya lento, vamos a poder ver eso. Y eso creo que es algo que en nuestra vida tiene que ser un referente y ayudarnos a continuar. No a decaer, no vamos a desmayar, ni nos vamos a quedar sin hacer nada. Simplemente vamos a continuar. Ahora bien, hay una promesa que hace Jesús en los evangelios, porque podemos ver en varios de los pasajes de los evangelios que Jesús hace. Entonces, nosotros tenemos evidencia bíblica de que los verdaderos cristianos vamos a perseverar. Si me acompañan a Juan 6, del 38 al 40, vamos a ver qué es lo que Cristo mismo menciona. Y es interesante cómo Juan lo pone acá. Dice Juan 6:38. Bueno, Jesús está mencionando que Él es el pan de vida, que el que viene a Él no tiene hambre. Pero llegamos al 38, en todo ese discurso que está hablando, que Juan lo menciona acá, que son las palabras directas de Jesús, dice, porque he descendido del cielo
para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Pues esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, esa es una promesa de Jesús. Esa es una promesa de Jesús ahí. Dice que va a tener vida eterna. Dice que lo va a resucitar en el día final. Así que hay dos puntos interesantes que dice en cuanto a los seguidores. Dice que no va a perder ninguno. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda. Entonces, el que Dios ha puesto en las manos del Hijo no va a perecer. Y dice que nadie se lo va. Dice que no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esa es la voluntad de mi Padre. Que todo el que ve al Hijo y cree tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, creo que esa es una garantía para todos y cada uno de nosotros, porque Jesús dice que todo el que cree en Él va a tener vida eterna. Ya desde ahí ya tenemos una promesa. Y luego, en Juan 10, hay un par de versículos más, un par de capítulos más adelante, en Juan 10, del 27 al 29. Vamos a ver, dice acá, 10, 27, 29. Igual, sigue Jesús hablando que Él es el buen pastor, que Él es el pastor de sus ovejas. Entonces, en el 27, sí, el 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces, volvemos a escuchar la misma promesa. Allá nos dijo, mi Padre me lo dio, y la voluntad de mi Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me dio. Y luego dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, les doy vida eterna. Y dice el 28, jamás perecerán. Uno. Y segundo dice, nadie las arrebatará de mi mano. Así que los que estamos en la mano de Cristo, estamos protegidos por la mano de Cristo, pero también por la mano del Padre. Entonces, esta es una ilustración que nos daba el pastor el otro día, algo así. Estamos nosotros en la mano de Cristo y luego la mano del Padre está garantizando que esa mano no se va a abrir. Así que, por eso dice, ya en el 29, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ya estamos en la mano del Hijo, pero aún así tenemos la segunda garantía, estamos en las manos del Padre. No vamos a ser arrebatados. Entonces, si eso es así, nosotros entonces nos vamos un poquito para allá. Definitivamente es la promesa de aquellos a quienes Jesús da vida eterna, no van a ser condenados, no van a ser perdidos. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a perseverar. Dice, son dos de las promesas dadas por Jesús respecto a la perseverancia. Así que partiendo de esos dos pasajes, parece claro que Jesús entendía que los que recibieron de Él vida eterna la van a conservar. Así que ya tenemos garantía suficiente en la promesa de Cristo y también en la promesa del Padre, porque el Padre es el que le dio al Hijo. Así que en 1 de Pedro 1:23 se habla del pueblo de Dios como siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esa nueva vida que es plantada en nosotros, cuando nacemos de nuevo, es un principio divino, no puede morir ni puede corromperse. Así que el que lo posee debe vivir para siempre, porque Dios nos ha engendrado nuevamente a una esperanza viva. Y creo que eso es suficiente garantía.
Así que quiero ver si creo que nos da tiempo de revisar Juan 3:14, que lo tenemos ahí cerca también. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Esa es una garantía. Y también en Filipenses 1:6, sí creo que igual tenemos ahí un minutito. Filipenses 1:6 dice bien clarito Pablo, dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, ya comenzamos siendo justificados y va a irse perfeccionando hasta alcanzar la madurez. Así que decía el autor de Hebreos, en Hebreos 10:19, dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, con agua viva. Todo eso, fíjense bien, están las acciones del hombre de por medio. Teniendo nuestro corazón purificado y un cuerpo lavado con agua viva, con agua pura. Así que creo que hay suficiente evidencia para que podamos ver ahí cómo es que Dios está obrando en nuestras vidas, pero también cómo nosotros tenemos que responder en esa actitud de siervos agradecidos y como hijos de Dios. Y voy a tomar prestado una cita de las peticiones de oración del día de hoy, Colosenses 3:10, fue algo que para mí está bien aplicado a lo que estamos estudiando hoy. Dice Colosenses 3:10, dice: y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Santificación progresiva. Todos los días nos vamos renovando hasta alcanzar la imagen que fue prometido. Así que gracias a Dios por estos textos, gracias a Dios por un día más que podemos conocer un poco más de su carácter, y gracias a Dios porque Él es el que comenzó la buena obra y la va a ir perfeccionando. Así que vamos a orar para cerrar el tiempo y comenzar ya el proceso, el tiempo de alabanza. Oremos. Padre bendito, Padre amado, Padre celestial, Señor, gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú has estado, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor, incluso a pesar de nosotros mismos, Señor, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, a pesar de nuestras distracciones, Señor, que nuestra carne quiere otra cosa, Señor, pero aún así, Señor, tú prometiste que vas a obrar, Señor, y tú prometiste que vas a perfeccionar nuestra vida hasta alcanzar la imagen de Cristo en nosotros, Señor. Ruego para que cada uno de nosotros, Señor, entienda eso en nuestro corazón, no en nuestra mente, y que podamos vivir de acuerdo a esa realidad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y por lo que aún vas a hacer. Amén. En breve comenzamos el servicio de hoy.